Cuando nosotros tenemos esto, fíjense, si nosotros queremos explicitar cada uno de estos componentes, ¿sí? Es lo que nosotros más o menos hicimos hace rato, ¿sí? Fíjense en que nosotros decíamos acá que teníamos un X que pertenecía ¿a dónde? El X pertenecía a Rn, ¿verdad? Entonces este era X1, X2, X sub n, ¿sí? Y en este nosotros decíamos que le aplicábamos la F y obteníamos el I. El I era un I1, un I2, un I3, un I sub M, ¿sí? Y después le aplicábamos a esto la G y obteníamos la función compuesta que era la Z. Y esta va a ser Z1, Z2 y esta va a ser Z sub K. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada una de estas funciones, que son la función compuesta, yo la voy a poder derivar con respecto a cada una de estas variables. ¿Sí? O sea que el resultado de la matriz derivada hemos dicho que era una matriz de K por N. ¿Sí? Esto iba a ser una matriz de K por M. ¿Sí? Y este iba a ser una matriz de K por N. De M por K, M por N, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, siguiendo esta composición, yo voy a mostrar cuáles son los elementos de qué cosa, de esta matriz derivada, ¿sí? Que es más o menos lo que nosotros hemos estado haciendo recién, ¿sí? Pero ahora lo voy a adaptar a este caso, ¿sí? Entonces, vuelvo yo a la pizarra, ¿sí? Y acá, fíjense, nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con el X, que era igual a un X1, X2, X sub n, ¿verdad? Voy a parar a un I a través de F, que va a ser igual a un I sub 1, I sub 2, I sub M. Y ahora a través de G llego a Z, ¿verdad? Z1, Z2, Z sub K. Ahora, si ustedes se fijan, la matriz derivada de F en forma genérica, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué cosa? Esto va a ser, esta es la función F1, F2, F sub M, que yo la puedo llamar derivada de I1 con respecto a ¿quién? A X1. Puedo utilizar esta notación o podemos utilizar ¿qué cosa? La otra notación que sería I1, X1. ¿Está bien? Esta acá va a tener la derivada de I1 con respecto a ¿qué cosa? Esta con respecto a cada una de estas variables. Entonces esto es derivada de X2 y derivada de I1 con respecto de ¿quién? De X sub n. ¿Sí? Y lo mismo acá, derivada de I2 con respecto de ¿quién? De X1, derivada de I2 con respecto de X2, ¿sí? Para que ustedes vean cómo uno va obteniendo las derivadas, ¿sí? X sub n. Y acá esto sigue, derivada de I sub m con respecto a X1, ¿sí? Derivada de I sub m con respecto a X2 y la derivada de I sub m con respecto
a xn. ¿Sí? Esa es la matriz derivada de la f. Ahora yo quiero encontrar la matriz derivada de la g. La matriz derivada de la g es una matriz derivada ¿de quién? De z, derivada de z1 con respecto de quién? De i1, ¿sí? Derivada de z1 con respecto de i2 y sigo acá, derivada de z1 con respecto de quién? De i sub m. ¿Sí? Acá, derivada de z2 con respecto de quién, de i1, derivada de z2 con respecto a quién, a i2, ¿sí? Y la derivada de z2 con respecto de i sub m. Acá tengo k funciones, o sea que acá voy a tener derivada de z sub k con respecto de quién, de i1, y acá, bueno, me queda derivada de z2 con respecto de z sub k con respecto de quién, de i2, y acá vamos a tener derivada de z sub k con respecto de i sub m. ¿Está bien? Entonces recuerden que esta va a ser la derivada de y con respecto de x, que la puedo escribir de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago el producto, fíjense en que yo tengo que hacer el producto de estas matrices para hallar la derivada, ¿sí? Yo sé que la derivada ¿de quién? De g, de f compuesta con g, ¿está bien? De x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la matriz compuesta, quiere decir que es a z derivada con respecto de cada una de estas variables, ¿sí? Entonces, acá voy a tener derivada de z1 con respecto a quién, a x1, ¿sí? Derivada de z1 con respecto a quién, a x2, y derivada de z1 con respecto a x sub n, ¿sí? Y acá derivada de z2 con respecto a x1, derivada de z2 con respecto a x2, ¿sí? Para que vamos entendiendo las notaciones. Derivada de z2 con respecto a x sub n. Y lo mismo acá, derivada de z sub k, porque tengo k funciones con respecto a qué cosa, x1, derivada de z sub k con respecto a x2, ¿sí? Y derivada de z sub k con respecto a x sub n. Entonces, para hallar el primer elemento, tengo que hacer el producto. Sí, sí estoy grabando la clase. Aparece que no. A ver. Sí, sí estoy grabando, chicos. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué es lo que quería ver yo. Quiero ver a qué es igual este primer elemento que tengo acá. ¿Sí? Este primer elemento va a ser igual al producto de ¿quién? De la primera fila, toda esta, ¿está bien? Por la primera columna de la... ¿Sí? Entonces, veamos, ¿qué tendría que hacer? Este multiplicado por este elemento, ¿está bien? Más este elemento multiplicado por este elemento, más este elemento multiplicado por este elemento, ¿sí? Entonces yo voy a escribir con la otra notación para que lo veamos más claramente.
es Z1 con respecto de X1, que sería este, ¿sí? Va a ser igual al producto de esta fila por esta columna. Entonces acá tendría Z1 de I1 por I1 con respecto de X1, más Z1 con respecto de I2 por I2 con respecto de X1. ¿Me siguen? Más Z1 con respecto de I sub M por el I sub M con respecto a X1. ¿Sí? Entonces, este término va a coincidir con este término. Fíjense en que esto yo hice el producto, ¿no? Para que ustedes vean solamente un componente. Si yo quiero encontrar cada uno de estos, tengo que hacer todos los productos, todo el producto matricial, ¿sí? Ahora fíjense en esto que yo tengo acá. Coincide con esto. A ver. Vieron que yo digo que X es igual a X1, X2, X sub n. Esto va a parar al I1, I2, I sub m. Y esto va a parar al Z1, Z2, Z sub k. Si yo quiero encontrar la derivada de Z1, ¿sí?, con respecto a alguna de estas variables, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de trabajar con todas las matrices, ¿sí?, puedo aplicar directamente la regla de la cadena. Pero para la regla de la cadena yo tendría que armar un árbol. ¿Para quién? Para el Z1, ¿sí? Pero fíjense en que acá yo tengo ¿cuántas funciones? Ah, tengo K funciones. O sea que yo podría encontrar, ¿qué cosa? Un árbol para cada una de esas funciones. Yo voy a escribir para el Z1 y voy a decir, ¿el Z1 de quién depende? El Z1 va a depender del I1, del I2, del I3, del I sub M. Y el I1 va a depender de quién. Va a depender del X1, del X2, del XN. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar acá. Este va a depender del X1, del X2 y del X sub N. ¿Sí? Lo mismo para el 3 y lo mismo para el N. ¿Sí? Entonces yo quiero hallar la derivada con respecto de X1. Entonces yo voy a tener Z1 con respecto de X1 va a ser igual. ¿Cuántos caminos tengo? Todos esos caminos. O sea que voy a tener Z1 con respecto a I1 por I1 con respecto de X1. Más Z1 con respecto de I2 por I2 con respecto de X1. Más derivada de Z1 con respecto de I sub N, M, por I sub M con respecto de X sub M. ¿Sí? O sea que para hallar las derivadas yo podría aplicar o bien la regla de la cadena, que es esta, y ustedes ven que conseguimos el mismo resultado, o bien puedo hacer el producto de la matriz. ¿Está? Bueno, esta aclaración es para que ustedes